seguir con el programa. Contamos con la presencia de los tres ponentes e invitamos al público a realizar preguntas relacionadas a los temas que se han expuesto. Por ahí lanzo la primera pregunta, que es de Abel Arroyo. La pregunta es, ¿pudiera comentarnos cómo manejan a los pacientes con hemorragia aguda y que pertenecen a los testigos de Jehová, quienes no aceptan legalmente la transfusión de sangre? Entonces, invitamos a los ponentes a que nos ayuden a resolver esta pregunta, por favor. Sí, muchísimas gracias. Mira, el tema con los testigos de Jehová es que, número uno, sí tienes que hacer un seguimiento de prevención enorme. Que a ver, no es exclusivamente de ellos, o sea, el programa de Patient Blood Management aplica para todo el mundo, pero bueno, aquí ya cuando te enfrentas al escenario de sangrado agudo, lo quieres tener en las mejores condiciones posibles, entonces lo ideal es que te asegures que el paciente de testigo de Jehová no llegue con anemia. En el segundo, el uso de recuperador celular, que sí es importante tenerlo, sobre todo en estos eventos de hemorragia masiva o en caso de que la tengas programada por acretismo, precretismo, en donde ya se vio que sí, no vamos a tener ningún problema con lo que es el embolismo de líquido amniótico y sí te puede ayudar a recuperar un buen porcentaje del sangrado de estas pacientes y que inclusive es un recurso importante dentro de lo que es el manejo y obviamente el programa lo solicita cuando se puede tener disponible. Y el tercero, insistimos, ¿no? O sea, el manejo de la coagulopatía y el correcto control escalonado. Y aquí lo importante cuando hablamos del escalonado, o sea, y lo presentamos en la gráfica de los procesos, es el que tomemos decisiones coherentes y repentinas dentro de esta famosa hora o media hora de oro que nos dan para el control adecuado de lo que son las pacientes, ¿no? Entonces, también el tratamiento escalonado en la toma de decisiones para evitar la pérdida es importante dentro de lo que es el manejo. Ahora, una de las cosas que también tenemos que observar, y esto no te lo puedo decir en hemorragia obstétrica tanto, pero lo hemos hecho en trasplante, es que no nos enfocamos tanto al valor de la hemoglobina como un factor para decidir o no transfundir al paciente. Sí hemos tenido pacientes, y esto lo vamos también ya a publicar el siguiente año, nada más estamos esperando la supervivencia un año, pero los pacientes están, por ejemplo, con 5, 6 de hemoglobina y están estables, están sin mayor problema y la tolerancia inclusive los tenemos haciendo ejercicio, pues, haciendo rehabilitación temprana y no hemos tenido ningún problema. En el caso de testigo de Jehová, obviamente esto es importante porque, al no aceptar las transfusiones, pues tienes que valerte de otras maneras. Y la tercera es, una vez que pasa todo el periodo agudo, inmediatamente empezamos el tratamiento como les habíamos dicho, de la anemia por su causa, y en así es como lo podríamos hacer en este escenario. Doctor Mesa, tu audio. Gracias. Bien, le agradecemos la respuesta, doctor Pérez Calatayud. Tenemos otra pregunta para la doctora Jiménez, acá de parte del doctor José Antonio Carmona. Y hay estudios que evalúen la pérdida de masa muscular y qué papel tiene la rehabilitación y cómo la alteración de los factores neurocognitivos si fueron evaluados con estudios neurológicos, ¿no? Son dos preguntas en realidad, sobre pérdida de masa muscular y el papel de la rehabilitación y sobre los estudios neurológicos dirigidos a evaluar la pérdida de factores neurocognitivos. Le escuchamos, doctor. Sí, prenda su micro, por favor. No se le escucha. Perdón. Gracias. A ver, es que yo tampoco he oído muy bien. La primera era respecto a la pérdida de la masa muscular. Sí que hay estudios que demuestran que la pérdida de masa muscular, por ejemplo, medida
bueno, incluso con ecografía, ¿no? Y bueno, no solamente la fuerza muscular la medimos con la dinamometría, pero bueno, un paso mejor desde luego sería la ecografía y otros métodos también no invasivos que se están utilizando también en las consultas de seguimiento, y eso desde luego está relacionado con el pronóstico, el mal pronóstico a largo plazo. Y si la rehabilitación, que es la pregunta, ¿no? Creo, la rehabilitación mejora la masa muscular, sí que hay estudios. Lo que pasa es que estos estudios no son fáciles de hacer porque requieren un seguimiento de pacientes. Por ejemplo, en el estudio este de Margaret Herrich, que es el estudio a más largo plazo, no se hace una valoración de la ganancia de la masa muscular a largo plazo cuando los pacientes están en rehabilitación. Nosotros, la verdad es que no lo valoramos, pero sí que hay estudios que demuestran que hay un beneficio, igual que la nutrición también mejora el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Una nutrición adecuada, con una carga adecuada de proteínas, etcétera. De hecho, uno de los aspectos que medimos en las consultas por UCI también es el tema nutricional, porque también es muy importante. ¿Y había otra más? La pregunta neurocognitiva, perdón, es que esa no la he oído. Sí, sí, los factores neurocognitivos perdidos se han evaluado con estudios neurológicos. Se entiende que en el seguimiento, ¿no? Sí, sí, bueno, hay una serie de factores durante la estancia en UCI que están claramente asociados a, a deterioro cognitivo a largo plazo, como por ejemplo el delirium, incluso con seguimientos con resonancia magnética nuclear, en donde se ve que hay una serie de alteraciones. De hecho, nosotros, cuando tenemos pacientes que tienen un deterioro cognitivo severo, muchos de ellos causados, pues, por ejemplo, en relación con el empleo de determinados fármacos y sobre todo, y un factor determinante muy importante relacionado con el delirium, cuando hemos visto cuadros de demencia con un deterioro cognitivo a largo plazo, incluso casi a un año de seguimiento, un deterioro cognitivo tan severo, incluso en alguna paciente, tuvimos un caso de una paciente joven, los mandamos a que les hagan un seguimiento en la unidad de demencias por parte de los neurólogos, y sí que hay correlación entre deterioro cognitivo a largo plazo y determinados factores que afectan al pronóstico durante la estancia en UCI. Lo que no hay son estudios de que la prevención neurocognitiva, hay pocos estudios, hay alguno, por ejemplo, en Cataluña han hecho, lo que yo conozco, ¿no? Lo que he leído, en Cataluña han hecho algún estudio en el que con rehabilitación neurocognitiva precoz, utilizando una serie de dispositivos, por ejemplo, con realidad virtual, se podrían disminuir las alteraciones cognitivas a largo plazo. Pero esto son estudios con pocos pacientes y no hay gran cantidad de estudios, pero todo parece indicar que la rehabilitación neurocognitiva precoz podría mejorar el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Buenas tardes. Les saluda la licenciada Silvia Maley Córdoba López, enfermera de cuidados intensivos maternos. Bueno, no estoy la oportunidad de presentarnos anteriormente. Bueno, hay una pregunta que lo está realizando el doctor Jaime Ceballos. Bueno, esta pregunta está dirigida para el doctor Daniel Molano Franco de Colombia, que trató el tema sobre terapia de oxígeno de alto flujo. La pregunta dice, su opinión acerca de las cánulas de alto flujo asimétricas. Gracias, Madeleine. Sí, las cánulas de alto flujo asimétricas son nuevas. Se lanzaron este año. Digamos, la evidencia del uso es pues muy baja. Solo hay un estudio con 10 pacientes en los que se vio comparado con cánula simétrica que mantiene los niveles de oxigenación, mantiene la misma tasa de éxito y disminuye los niveles de CO2 mucho más rápido. La cánula simétrica se pensó y se diseñó para pacientes con falla ventilatoria tipo oso hipercápnica, preferentemente asociada a EPOC.
Digamos, hay un 30-35% de pacientes con hipoxia exacerbado, hipercamia, que no toleran la ventilación no invasiva. En ese porcentaje de pacientes, yo creo que estas cánulas tienen una utilidad bastante relevante porque cumplen el objetivo tienen una de las dos alas nasales más corta y más gruesa, cumple el objetivo de barrer más rápidamente el CO2, corregir más rápidamente el pH. Nosotros vamos a empezar un estudio aquí en Colombia comparando ventilación no invasiva y cánula alto flujo asimétrica en este tipo de enfermos con 3 objetivos. 1, corrección de pH, 2, confortabilidad y 3, descenso del CO2 más rápido. Pero pues digamos hasta ahora está proponiéndose, pero yo pienso que es una alternativa. No sé si sea superior a la ventilación no invasiva, pero habría que mirar en los pacientes en los que no la toleran o fracasan con la no invasiva de este tipo de enfermos. Bien, doctor. Hay otra pregunta que, bueno, está dirigida al doctor Augusto Pérez Catalullo de México. Bueno, la pregunta lo hace el doctor Cristian Rodríguez. Dice, buenas tardes, hace su saludo. En hemorragia obstétrica crítica, el uso de soluciones balanceadas es mejor que los cristaloides. Está en uso actualmente el uso de los gram rounds de transfusiones sanguíneas de hemoderivados en relación 1:1:1 o hemorragias excesivas. Bueno, en cuestión de las soluciones, la conclusión que se llegó el año pasado en una reunión que tuvimos con la International Fluid Academy es que la verdad es, no importa tanto la solución, obviamente sí hay efectos deleterios de que conocemos ya de algunas de las soluciones que están disponibles, más sin embargo, todo entra en el beneficio más bien hacia la cantidad y hacia la reanimación dirigida que ya el tipo de solución, ¿no? Esto hablando de si utilizamos, las soluciones comerciales que se llaman balanceadas, como es el Plasma Light, o utilizamos Harman en su caso, Harman con albúmina, y en ese sentido ya es más a tratar de tener igual un protocolo, un proceso de atención en cómo vamos a hacer la reanimación dirigida y no tan enfocado a qué tipo de solución puede ser mejor, ¿no? Una vez más, todo es dosis dependiente. En los protocolos, volvemos a lo mismo, o sea, en cuestión de que haya evidencia para manejo de uno o ratios en hemorragia obstétrica, no existe absolutamente nada. El manejo de la coagulopatía, insisto, tiene que estar más dirigido cuando hablamos de que ya la paciente tiene coagulopatía, porque también, ojo, las pacientes que desarrollan coagulopatía normalmente son sangrados arriba de los 1500, en donde ya podemos ver este efecto en la hipofibrinogenia o que inclusive pueden empezar a hacer ya hiperfibrinolisis. Y bueno, sabemos que para la paciente obstétrica alcanzar esos niveles no es difícil. Sin embargo, yo creo que es más dirigido y van a tener mejores resultados enfocándose a mejorar los niveles de fibrinógeno, no enfocándose definitivamente al plasma fresco congelado, que no ayuda en nada. Y también la cuestión de plaquetas es que sí hay una función, pues, que no solamente sea el número plaquetario, sino también la poder o tener la capacidad de evaluar la función plaquetaria. Entonces, si no tenemos manera de hacerlo y van a hacerlo de manera empírica, probablemente fuera necesario si nuestros niveles bajan de los 50,000 en escenario de sangrado. Ahora, de esto, en la parte preventiva sí no hay cabida. Y finalmente, lo que sí se ha visto por lo menos los estudios que tenemos ya de dirigidos, es decir, que inclusive han comparado la reanimación de control de daños contra la reanimación dirigida, en todas es franca la reducción en la transfusión y es franca la reducción en complicaciones, estancia y eso. El problema de la mortalidad es que ninguno de los dos estudios ha podido ser, bueno, son ya 3 estudios más bien, que no se han podido darle el poder hacia mortalidad porque se necesitaría un número enorme de pacientes para lograrlo.
Ahorita le vuelvo a repetir, o sea, yo creo que esta respuesta la vamos a tener en 3 años porque el grupo de Peter Colling en Inglaterra está desarrollando ya un estudio aleatorizado hacia eso, hacia contestar exactamente esa pregunta, pero sí, el número a tratar era enorme, ¿no? Entonces no va a ser rápido, definitivamente, para lograr ver un impacto en mortalidad. Bien, le agradecemos, doctor. Tenemos otra pregunta para usted. Siempre el tema de hemorragias tiene mucho atractivo. Un comentario sobre la transfusión por objetivos y no por protocolo, es decir, priorizando el déficit de base y el lactato. Sí, mire, lo que pasa es que, o sea, sí y no. O sea, sí en el sentido de, mira, el déficit de base desafortunadamente en la paciente obstétrica no funciona. Una vez más lo traspolamos de trauma por este estudio, el Renaissance, que fue un estudio retrospectivo que demostró que efectivamente el paciente que llegaba en sitio con un déficit de base amplio era un paciente que tenía riesgo de tener que recibir un protocolo de transfusión masiva. El problema de la paciente obstétrica es que de alguna manera ya recibió líquidos, ya recibió manejo, ya tiene anestésicos. El déficit de base no o sea, no va a ser ni sensible ni específico para decirnos o para responder esta pregunta. Y en la cuestión del lactato, que sí, la hipoperfusión, el choque, la hipovolemia obviamente nos puede elevar lactato, tenemos que ver qué tanto responde ese lactato al líquido y si no responde, entonces probablemente sí necesite la transfusión e inclusive la evaluación debe de dirigirse muchísimo hacia ese sentido en referencia a decir, ok, pasamos la primer paquete, no quiere decir que nada más se pida uno, sino pasamos el primero y vemos respuesta y sobre eso reevaluamos. Definitivamente el tener algoritmos y dirigidos en ese sentido también les va a apoyar muchísimo a reducir la exposición e insisto, lo más importante es controlar el sangrado y manejar activa la coagulación para no tener que llegar a necesitarla. Pues, si se necesita y punto, se tiene que poner, ¿no? Por supuesto. Bien, gracias, doctor. Para cerrar el bloque de preguntas, esta pregunta está dirigida a todos los ponentes. ¿Cuál ha sido su experiencia con consultorios de seguimiento post-UCI? Esta es una inquietud del doctor Díaz que tiene el sueño de hacer una consulta de seguimiento para nuestras pacientes obstétricas. Entonces, vamos a acoger con mucha atención sus comentarios y recomendaciones. Bueno, pues nosotros, si empiezo yo, por ejemplo, pues nosotros tenemos experiencia ya de más de 5 años de la consulta post-UCI. Empezamos, bueno, ya más, sí, como 6 años, de una consulta post-UCI con seguimiento presencial. Pasamos la consulta entre un médico y una enfermera desde el principio y hacemos un seguimiento en los 3 primeros meses y luego hacemos otro seguimiento entre 6 meses y 12 meses. Y digo entre porque como nos ha pillado por medio la pandemia, pues hemos tenido que adaptar las consultas en ocasiones a la situación epidemiológica que había en aquel momento, ya que se pudieran pasar consultas o no, con lo cual, bueno, pues ha variado un poco, ¿no?, los periodos. La experiencia, que creo que es lo que preguntaban, yo se lo recomiendo, creo que es algo que deberíamos, bueno, que sería bueno que hiciéramos todos los intensivistas, ¿no? Porque, primero porque los pacientes se sienten que hasta el último momento no se sienten abandonados, ¿no? Se sienten que hasta el último momento estamos con ellos, estamos pendientes de cuáles son sus problemas, de si han hecho suficiente rehabilitación, si no sé, si tienen alteraciones nutricionales, lo que sea. Y luego porque es también muy importante para nosotros. Yo creo que el feedback que establecemos con los pacientes nos hace reconocer una serie de cosas que si no fuera por esto no nos daríamos cuenta. Por ejemplo, secuelas, ¿no? O sea, el delirium. Para mí el delirium era importante, pero desde que paso la consulta post-UCI es como lo peor que le puede pasar a un paciente, porque hemos visto la relación que hay entre las alteraciones cognitivas. Y cuando tú ves a un paciente que le haces un test de valoración cognitiva y tiene una pérdida de memoria, una pérdida en el lenguaje, la capacidad del lenguaje, etcétera, a veces muy importante, pues eso te hace darte cuenta de que el delirium hay que tratar.
por poner un ejemplo, ¿no? Digo el delirium como cualquier otra cosa, ¿no? Que hay que tratarlo, que hay que prevenirlo. Entonces, yo creo que lo bueno de las consultas post-cuidados intensivos es no solamente lo que es la consulta en sí, sino todo lo que viene delante. Es decir, la prevención, que es de lo que voy a hablar yo ahora después, la prevención del síndrome post-cuidados intensivos. Y que nos damos cuenta en las consultas que realmente cuando no hacemos una buena prevención, las consecuencias que tienen los pacientes en el deterioro de su calidad de vida es muy importante. Yo lo recomiendo. Bien, gracias, doctora. Quizá alguno de los otros ponentes también quiera aportar Bueno, con yo esta también. pregunta. Sí, digamos, en Colombia no se hace, digamos, el sistema nuestro es muy privado, entonces no sé, que paguen la consulta post terapia para seguimiento del paciente, los seguros no lo hacen. Nosotros implementamos en la clínica oncológica una valoración post-UCI 3 meses posteriores a la salida, va muy enfocada, digamos, al seguimiento de la enfermedad oncológica de base. También vemos o hacemos seguimiento a alteración cognitiva, lo hacemos con enfermería, pero estamos en pañales, no está muy estructurada y en Colombia no se ha instaurado por eso, sobre todo. O sea, es una limitante importante. Y en el Bien, caso de gracias. nosotros también tenemos el sueño, así que siga luchando, doctor, yo lo apoyo. Y a la doctora también le voy a tomar su correo para cuando nos tengamos que asesorar y obviamente bienvenida la experiencia. Pero sí, también es un sueño de nosotros abrir ya esa área de atención post-UTI. Bien, les agradezco los comentarios. Ya sabemos a quién dirigirnos en este tema y le comprometemos a la doctora Jiménez para en un futuro hacer las consultorías del caso. Bien, para cerrar el bloque, agradezco a los tres ponentes a nombre del Servicio de Luz y Materna. Este es un aniversario muy especial porque hemos contado con la participación de ponentes de alto nivel. Agradecemos también a todos los colegas que se han colgado de la ponencia y por mi parte me despido, los dejo con el doctor